Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 26 y vamos a comenzar a entender qué es lo que está pasando aquí. Muchas personas están de paseo, repito, muchas personas están tomando cerveza hoy, están tomando licor, están celebrando una semana de vacaciones. Si nosotros estuviésemos en la época de Jesús y si estuviésemos en el tiempo correcto, estaríamos recordando, no celebrando, escúcheme bien, sino recordando que en estos momentos el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Venga conmigo a la Biblia y yo le voy a decir por qué sucedieron estas cosas. Y le voy a comenzar a describir como un hombre, escúcheme bien, que conocía a Jesús, como un hombre que era su mejor amigo, como un hombre que era íntimo con Dios, íntimo con Jesús, fue el que le entregó. ¿Y por qué? Lo que más me ha recordado el Señor sobre este mensaje es el peligro, la peligrosidad, escúcheme bien, de que nosotros seamos un Judas Iscariote. Es el peligro que Dios quiere representarnos hoy. Así que yo quiero que usted preste mucha atención. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿no sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? El Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar y le dijo a sus discípulos: en 2 días voy a ser entregado para ser torturado y para ser muerto. Y también les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Imagínense, yo quiero que usted piense en los que estamos hoy aquí en la iglesia. Que uno de nosotros, Dios nos guarde, amén, que uno de nosotros fuésemos Judas. Pero yo le voy a presentar a usted a Judas. ¿Quién fue Judas? Judas fue un buen hombre, fue un buen apóstol, era el que más pendiente estaba de Jesús. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Él era el que más pendiente estaba de Jesús. Era el que más estaba pendiente de Jesús. El que más le adulaba. El que más cuidaba de su comida. Seguramente le mandaba la ropa a la lavandería. Era el que estaba pendiente de sus necesidades. Era el que se recostaba en sus piernas. Y después de dormir en las piernas de Jesús, se recostaba en su pecho. Yo no sé si usted me está entendiendo. Jesús era el íntimo amigo, el feeling. Era el que podía meter su mano en el plato. Yo en mi casa solamente le permito a mis hijos meter su mano en mi plato y no me molesta. Por el contrario, me agrada. Y yo en mi casa le meto la mano al plato a mi esposa y le como del plato de mi esposa. Le meto la mano al plato de mis hijos y les muerdo su comida. Y me gusta que mis hijos hagan eso. Me gusta que mi esposa haga eso. Me gusta que Samuel meta la mano al plato y coma de mi comida. Me la zapoteé, se dice en Colombia. O la mordisqué, no sé cómo se dice en el exterior. Pero me gusta que me meta la mano a mi plato. Porque quiere decir que me aman y que yo no tengo nada reservado para con ellos. ¿Me estoy explicando? Eso era Judas. El Señor Jesucristo no le reservó nada a Judas. Quizá los otros discípulos sí. Otros con los que compartió de su plato, o sea, de su intimidad, fue Juan, Jacobo y Pedro. Solamente con ellos 4 el Señor Jesús tuvo una intimidad. Pero qué triste. Y le voy a mostrar los motivos realmente por los cuales Judas se entregó a Jesús, que son los motivos más fútiles que puedan haber sobre la tierra. La verdad, en ese sentido, yo sí hubiera ganado a Judas y le pido perdón a Dios por decir esto. Porque el único sentido que a mí no me mueve es el dinero. La avaricia a mí sí no me mueve. Solamente Dios sabe cuáles son mis pecados y se los he contado a la iglesia. Pero la avaricia sí no. Y por eso yo sí no hubiera vendido a Jesús por dinero. Lo hubiera vendido quizá por mis pecados íntimos que ustedes ya conocen, pero por dinero no. Y la iglesia hoy en día se vende por dinero, que es lo más triste. Los pastores no predican a veces la palabra real porque la ovejita no se le vaya. Porque se va el que diezma, se va el que ofrenda. No le llaman al pecado pecado porque ¿qué dirán? Uy, es que esa iglesia es muy legalista. Ese pastor es muy grosero. Ese pastor, uy, no grita mucho. Yo me voy de esa iglesia porque es que allá todo es pecado.
Todo es pecado. No puedo tener novia, no puedo tener novio, no puedo tener amante, uy, no, todo es pecado. Quiero volver a leer el versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiero redundar aquí. El Señor Jesucristo les dijo que ellos lo iban a entregar y lo que le iba a pasar. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño, diga, con engaño, a Jesús y matarle. El diablo solo puede robar la bendición de cada cristiano por medio de engaño. El diablo solo le puede quitar a usted su bendición por medio de engaño. No se deje engañar, amén. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Venga rápidamente a Lucas capítulo 22, por favor. Mire cómo decían ellos. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Venga otra vez, por favor, al libro de Mateo. Vamos a estar concordando la palabra. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, desde el capítulo 26, es absolutamente cronológico. ¿Qué es eso? Tiene el tiempo exacto y el orden correcto de los acontecimientos que sucedieron antes, durante y después de la muerte de Jesús. Pero vamos a mirar los otros libros para que tú disciernas en tu espíritu cómo fue el asunto. Yo le voy a comenzar a decir por qué fue el asunto, o sea, por qué realmente Judas entregó a Jesucristo. Entonces decían, versículo 5 del capítulo 26, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al pueblo. ¿Cuál miedo? ¿Usted alguna vez había pensado en esto? Se reunieron allí en concilio todos los sacerdotes, no todos sino los malos, Caifás, su yerno y todos los otros sacerdotes, para matar a Jesús. Convinieron en concilio, o sea, en reunión, porque tenían miedo del pueblo. ¿Cuál miedo? Yo le voy a decir cuál miedo. De que ellos eran unos, Mateo capítulo 23, unos hipócritas, mentirosos, porque ellos diezmaban, ellos ofrendaban, pero su corazón estaba lejos de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces Jesucristo les dijo, ustedes roban a las viudas, les roban las casas y so pretexto hacen largas oraciones en las plazas. Escúcheme, el Señor Jesucristo los había sacado a la luz. Llegaban con su carita de sacerdotes y de rabí. Les gustaba que les dijeran rabí, como decirle a uno pastor o apóstol. Algunos han sido ungidos como apóstol solamente porque les gusta es que les digan apóstol. Y estiran su oreja para que y el que no les dice, entonces ese es un impío, hijo del diablo, lo maldicen. Y entonces hacían grandes filas en las plazas y grandes oraciones y ponían su carita así. Oh Padre, yo te pido por esta viuda que sembró su casa, sálvala, bendícela. Y por dentro su hipocresía y su mentira, porque tampoco era capaz de decirle a la viuda que dejara su pecado. Entonces eran unos mentirosos y el pueblo se había dado cuenta que eran mentirosos. El pueblo, escúcheme, estaba que se levantaba en contra del Sanedrín. El pueblo, por eso era que había un emperador romano. Por eso era que estaba ahí Poncio Pilato, porque ya la gente se iba a rebotar, se iba a levantar, iba a hacer un conato en contra de la iglesia de la época. Y por eso era que Roma tenía la bota militar de Roma, porque ya no soportaba a esos judíos que eran ladrones, hipócritas y fariseos, y a toda hora, sobre pretexto del diezmo y de la ofrenda, estaban robando al pueblo y el pueblo se resentía. Y le voy a decir qué está pasando aquí. El judío tenía que pagar 2 impuestos. 2 no, muchos impuestos, mejor dicho. Le voy a explicar hoy cuáles impuestos. El impuesto a Roma, que era cerca del 30% de sus ganancias. Le estaban pidiendo a los judíos el impuesto sobre las tierras, el impuesto sobre las ventas, lo que hoy llamamos IVA, el valor agregado sobre las ventas. Y fuera de eso tenían que pagar un impuesto para poder comerciar a Roma. Y luego llegaba la iglesia y les caía encima. Tenían que pagar el impuesto a los sacerdotes.